Buenas noches, Edgardo. Realmente observando el trabajo también importante que es educar a nuestra población y ver a Roberto Padilla, mi colega y amigo, a quien siempre hemos admirado desde que hemos sido compañeros. Porque Roberto, yo le decía Robertito y se enojaba, porque no me diga Robertito, me decía. Pero Roberto y todo le decía yo por mucho cariño que le tenemos, porque además de haber sido un gran estudiante, es un médico extraordinario y es uno de los primeros neurólogos formados del posgrado de la mano del doctor Medina. Y realmente toda la formación después adquirida por Roberto ha sido grande. Felicidades, Roberto. Gracias, Me da gracias. alegría Gracias. verte. Muy bien. Doctora. Y a tus pacientes, por supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto. Doctora, el fin de semana pasado ocurrió este enfrentamiento simultáneo en 4 cárceles del país. Murió una persona, más de 10 resultaron heridas. A raíz de eso, la presidenta anunció que habría una intervención. Sería la primera, en este caso del gobierno, del nuevo gobierno, que ya ha habido intervenciones en gobiernos anteriores de los centros penales. Y en un tuit, la presidenta Castro el lunes pasado, 10 de abril, dijo lo siguiente. Dijo, con el fin de desmontar las estructuras criminales que operan en centros penitenciarios, he nombrado a la doctora Yulisa Villanueva para presidir este plan de intervención, apoyada por el Instituto Penitenciario y la Policía Nacional. El día viernes anunciará las medidas. ¿Esa SCC qué es, doctora? Mándeme. ¿La SCC qué es? La SCC significa la solución contra el crimen. Ah, muy bien. Muy bien. Apoyada por el Instituto Penitenciario y la Policía Nacional. El día viernes anunciará las medidas. Bueno, la doctora Yulisa Villanueva respondió lo siguiente. Presidenta Castro, agradezco la confianza depositada en mi persona para la ejecución del plan de desmontar las estructuras criminales que operan dentro de las cárceles y promover de manera enérgica la lucha contra la criminalidad organizada en pro de la seguridad ciudadana. Gracias, doctora Yulisa Villanueva. No es fácil ese trompo que se echa usted a la uña. Tengo 2 preguntitas para ir al corte comercial. Quiero que me conteste si es posible con un sí o con un no. La primera, las estructuras criminales ¿tienen el control de los centros penitenciarios del país, sí o no? Parcialmente diría Renato, Edgardo. Ajá. Creo que es una pregunta difícil que definitivamente obedece a la génesis del problema. Muy bien. Entonces la respuesta es, parcialmente tienen el control de los centros penitenciarios. La segunda, las estructuras criminales que operan parcialmente dentro o que tienen el control parcialmente de los centros penales, ordenan desde ahí cualquier acto criminal que se produce fuera de las cárceles, ¿sí o no? Por supuesto que han estado en la libertad con muchos privilegios desde adentro para montar, puesto que son estructuras criminales organizadas, para montar también acciones en contra de la ciudadanía, lo tenemos claro, y esto generar un efecto negativo contra lo que es seguridad ciudadana. Muy bien. Doctora Yulisa Villanueva es la subsecretaria de Seguridad y ella va a liderar el proceso de intervención de los centros penitenciarios del país, de los 25 centros penales del país. ¿Son los 25 los que se van a intervenir, doctora? Inclusive hay que destacar también que los menores infractores tienen también un interés muy importante para nosotros y el tema se va a abordar de manera integral. No vamos a dejar de último a los menores infractores pensando que como ellos no tienen nada y han estado en abandono, hay que continuar en abandono. Muy bien. La presidenta ha sido clara y enfática desde el 22 de marzo con sus primeros tweets. Dijo, vamos a declarar en estado de emergencia la Penitenciaría Nacional, es decir, lo que tenga que ver con encarcelamientos. Y en ese sentido es lo que nosotros vamos a ir construyendo. Doctora, y uno de los puntos importantes, dígame. Esta intervención, ¿usted la va a hacer con las Fuerzas Armadas o con la policía?
Bueno, en primer lugar quiero destacarle que lo vamos a hacer un grupo multidisciplinario de personas. Y los objetivos número uno que se han establecido desde que la presidenta declaró emergencia es ir desmilitarizando la policía y gradualmente pasarla a lo que sea, pues, el mando de los civiles. Pero para este tema tendremos que trabajar progresivamente para llegar a este objetivo. La reinserción social y el tratamiento de los privados de libertad es uno de los puntos más importantes. Pero nosotros no podemos olvidar, en primer lugar, que este es un problema heredado de años y que el crimen organizado, como la pregunta que usted me decía, ¿quién tiene la gobernanza? Esa es una pregunta muy importante. ¿Quién tiene la gestión penitenciaria? Hay mucho que debemos de analizar al respecto y creo que es muy importante destacar que el crimen organizado ha estado también de las manos de los corruptos. Y los corruptos han generado de alguna forma también asociación con grupos criminales que están adentro, que impiden de alguna manera la adecuada gestión penitenciaria. De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Que al principio lo manejaban los militares. Ok, ¿qué ha sucedido? ¿Estamos la población hondureña satisfecha de ese trabajo? Indudablemente que no. Luego, paulatinamente se pasa a la policía y la policía apenas comienza con un trabajo de 1 año, pero en ese año también se requiere un trabajo fuerte en el marco del respeto de los derechos humanos, pero trascendente, que nos permita recuperar la gobernanza. Pero ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Poco a poco hemos estado observando que los hondureños no queremos definitivamente tener la gobernanza total o parcial de criminales. Y ese es el punto que vamos a trabajar fuertemente para poder lograr los trabajos que lleven definitivamente a la rehabilitación y a la reinserción de personas. En este comité interinstitucional que usted va a liderar en la intervención de los centros penales, ¿estarán miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas? ¿O solo de la policía? Bueno, en este momento, por supuesto, yo le voy a decir, tengo que trabajar con alguien. No voy a trabajar definitivamente con solo la policía. Voy a trabajar con entes multidisciplinarios entre lo que son cooperación internacional, que quiero decirle que estoy muy contenta porque la cooperación internacional ha brindado y se ha volcado completamente y satisfactoriamente a apoyarnos. Y también, por supuesto, con grupos de sociedad civil. Vamos a trabajar con fuerza también para desarrollar proyectos y planes que lleven encaminados a la recuperación de la seguridad ciudadana a través de la recuperación de los privados de libertad. Doctora Villanueva. Privados de libertad ahí. Doctora Villanueva, una de las primeras decisiones que imagino o medidas que va a adoptar es el desarme general al interior de los centros penales, ¿sí o no? Bueno, en primer lugar, yo lo que quisiera decirle para todos aquellos que critican si la doctora puede o no puede, en esta ocasión estará de frente una civil, una mujer, pero una mujer que estará rodeada de todas las competencias y los grupos multidisciplinarios necesarios para generar con estrategia la recuperación de los centros penales. En ese sentido, en primer lugar, nosotros necesitamos aquí, antes de contestarle su pregunta, tener bien claro los factores éticos, el factor corrupción que va de la mano con el crimen organizado, nos ha hecho muchísimo daño y ha impedido definitivamente que el problema de los centros penales esté resuelto. Son años con la misma problemática y esa problemática no ha sido resuelta porque
hemos encontrado, obviamente, confabulación de corrupción y crimen. Y eso, al final, traduce también en lo que usted decía. Se dictan órdenes desde allá para acá, que cómo incide esta problemática en la seguridad ciudadana. Todos lo sabemos, desde luego. La gente quiere primero decir, ¿va a poder la doctora? Yo le diría que sí va a poder la doctora, porque en primer lugar se va a rodear de grupos multidisciplinarios y de expertos. Soy en primer lugar una persona profesional que siempre ha trabajado en forma consecutiva con muchos expertos y en este momento no va a ser el excepto. Ustedes observarán cambios drásticos y progresivos, pero nunca al margen del irrespeto de derechos humanos. Quiero que lo tengan claro. La presidenta lo ha dicho en su Twitter. Vamos, y dice, a buscar ejes transversales con equidad va a desarmar, y de transparencia. La primera medida va a ser desarmar el interior de los centros penales. Mire, la gente me pregunta y me dice, vamos a desarmar, vamos a bloquear, vamos a incomunicar, ¿qué vamos a hacer? Yo quisiera pedirles, y yo se los digo, ahorita están pendientes también, si todos sabemos que en los centros penales hay comunicación, porque no es, Edgardo, escondido que más de algún router nos está oyendo, ellos están esperando que les diga cuándo voy a caer yo, con quién voy a caer yo, cómo voy a caer yo, si vamos a desarmar. Pero en este momento quiero decirle más bien a las personas que están privadas de libertad que definitivamente sí vamos a trabajar en forma conjunta en el marco del respeto de derechos humanos y que vamos momentito. A recuperar. Momentito. Usted dice, quiero decirle a los que están ahí, a los privados de libertad, que vamos a trabajar de manera conjunta. Cuando me dice de manera conjunta, ¿es usted con ellos? No, cuando le hablo de manera conjunta, en primer lugar hay que establecer una estrategia, Edgar. Sí, una estrategia pero para pero no es que va a trabajar, cuando ahí. me dicen conjunto es con otras instituciones, o sea que usted no va a estar sola, que es lo que me ha dicho, pero no es que va a trabajar en conjunto, como que se va a ir a poner de acuerdo con ellos a ver cómo resuelven el problema. No, nadie hace negocios con delincuentes, eso hay que tenerlo claro. En este caso, sí, nosotros sabemos que dentro de las cárceles hay criminalidad organizada. ¿Cómo me voy a ir a sentar yo a negociar? Eso es el absurdo más grande que puede haber. Sin embargo, lo que sí le puedo decir categóricamente es que iríamos con fuerza a desarticular lo que esté mal. Y eso es tal vez la mano dura a la que nos estamos refiriendo. Es decir, el impacto que va a tener la lucha contra la criminalidad organizada. Doctora, ¿ha estimado usted con este comité interinstitucional que la va a apoyar en este proceso un tiempo en el cual usted va a empezar a ver los primeros resultados? ¿O que la población... Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál sería ese tiempo, doctora, en que la población... Tenemos medidas a corto y a mediano, ¿verdad? Y también a largo plazo. Sin embargo, nosotros usted puede decir esta noche, en 2 meses usted verá los resultados de esta intervención. Yo no quiero, mire, por eso yo no quisiera decirle tiempos, porque en primer lugar, mire, no pudimos salir por dificultades técnicas, ¿cuándo fue? El viernes. Y lo primero que los medios de comunicación titulan es incumplimiento. Yo les diría, ayúdenos mejor a trabajar, que la prensa nos ayude y nos impulse el trabajo, porque lo primero que se necesita para intervenir un tema tan grave como este es tener honradez, no ser corrupto y saber plenamente hacia dónde vamos. Y dirían algunos, la doctora Villanueva no tiene ni idea de qué son las cárceles. Yo les diría que nadie es todólogo, licenciado Melgar, pero se necesita tener claramente visión profesional para destacar que este trabajo de recuperación de las cárceles es un trabajo de todos. Y el gobierno está haciendo en este momento sus movimientos y hemos dicho, bueno, ya se puso del todo liderando a los militares. No estamos del todo satisfechos. Ya se puso un director
o un jefe del Instituto Penitenciario Policía. Está avanzando el proceso. Ahora vamos con la visión, obviamente también, de una subsecretaria de Seguridad, que es una civil y que es una mujer, y que es una mujer claramente declarada hacia lo que es lícito y el respeto de derechos humanos, pero también vamos a trabajar con un esfuerzo enorme para desarticular lo que es el crimen organizado. Igualmente, trabajar con el objeto de encontrar lo que se busca, una gobernanza, una gestión y además, que yo creo que la gente, mire, la gente critica en este país y critica, licenciado Melgar, y dicen, no va a poder, sí va a poder. Y yo les diría, primero hay que tener valor, y los valores y los principios éticos y profesionales de cada persona están formados desde casa. De alguna manera, cuando yo entré a trabajar y a apoyar a este gobierno, dije que cualquier asignación que se me diera la iba a atender, y la estoy atendiendo. Y yo quiero que sepan todos aquellos que yo no voy a salir con una bolsa de dinero, ni voy a recibir mojes, ni voy a permitir bajo ningún punto que la criminalidad organizada se asocie con la corrupción. Entonces, usted me diría, ¿qué vamos a hacer? Todas esas estrategias y esas líneas de trabajo las van a ir observando. El martes, por ejemplo, en la conferencia de prensa, hablaremos, licenciado Melgar, un poco sobre ellas, y hablaremos de lo que hemos encontrado. Porque en primer lugar, dice la gente, ¿y qué está haciendo la doctora? Pues yo les voy a contar que estoy haciendo un análisis de la situación, de lo que ahí estamos encontrando. Estamos también buscando la manera de que haya transparencia de fondos, auditorías. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que saber de dónde partimos. Y luego la intervención hacia adentro contra la criminalidad organizada va a ser directa hasta recuperar en su totalidad la gobernanza y la gestión. De eso depende todo esto. Pero si yo, licenciado Melgar, en primer lugar, soy una funcionaria corrupta, tengo antecedentes, tengo miedo, y lo que voy a hacer es a detenerme ahí, a pasear y a recibir dinero. ¿Por qué? Porque esas cosas han sucedido en el pasado, y yo creo que es importante que se tenga en cuenta que la gobernanza en las cárceles de Honduras se va a recuperar en un 100%. Usted me tira una pregunta y me dice, doctora, ¿mandan o no mandan? Interesante, porque fue lo primero que yo dije. ¿Mandan o no mandan? ¿Qué tanto mandan? Este no es un mensaje confrontativo, se lo digo, pero sí ya creo que es importante que todos los que van a ser veedores de este proceso se den cuenta que en esta ocasión vamos a hacer todo lo que humanamente sea posible como hondureños para recuperar la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana en el eslabón o en el eje del tema carcelario. Porque si yo me voy a dedicar, licenciado Melgar, a trabajar el tema penitenciario, espero que otros se encarguen de la extorsión, que se encarguen de la delincuencia transnacional organizada, que se encarguen también del narcotráfico. También espero que otros trabajen políticas que vayan encaminados a encontrar el trabajo conjunto. Hoy me preguntaba alguien, solo se lo voy a decir, y me decía, doctora, ¿usted cree que va a trabajar una pregunta? ¿Usted cree que puede trabajar con Banadesa para ver si, perdón, con Banasupro para los alimentos? Y le dije yo, claro que sí. Voy a ver cómo están tus precios, voy a ver la calidad de los precios y vamos a trabajar juntas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver de repente, hacer análisis sobre qué es lo mejor para garantizar calidad de alimentos. Desde luego, y lo quiero expresar aquí, el martes
hablaremos mucho sobre detalles de que se pueden hacer alrededor de esto, porque la gente, mire, con la gente usted queda bien y queda mal, licenciado Melgar. Eso ya lo sabemos y eso en todos lados. Si uno les dice, si yo les digo, fíjese que voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y todo esto, ustedes ya dicen, puchica, esa doctora sí es bruta, porque entregó todo, dijo todo. Y yo, pues no voy a caer en eso, yo creo que profesionalmente tengo una estrategia montada, clara. Y esperemos que funcione, doctora, porque aquí se ha probado de todo y nada ha funcionado, usted lo sabe. Bueno, pero yo le voy a decir algo, Sí. Edgardo. Nada ha funcionado de repente porque habían otros intereses. Sí, usted lo ha En este manifestado. caso, la doctora Villanueva va a trabajar con un equipo de personas que además de ser correctos, van a ser personas que van a fundamentar su actuar en la no corrupción. Muy bien. Y el primero que encontremos en corrupción lo vamos a sacar. Muy bien. Y la otra cosa, cuando las cabezas de arriba, estoy hablando en este caso, mi persona manda mensajes diferentes para abajo, va a ser una trayectoria también igual. Hay que decirlo y lo voy a decir. La presidenta de la República ha establecido toda su confianza en mi persona y yo no voy a ser una ciudadana que va a hacer un mal trabajo. Al contrario, estoy segura que con el apoyo de todos, porque este es un tema de país, vamos paulatinamente a recuperar el tema carcelario. Muy bien. Mire, si es que hay licenciado Melgar, hay experiencias en otros países, en Colombia, en Brasil, y cuáles serán las mejores que hay que estudiar y reproducir. Me siento plenamente contenta porque la comunidad internacional me dice, mañana le puedo traer 10 expertos, todos los expertos que usted quiera, doctor. Y igualmente aquí en Honduras tenemos expertos que saben. Aquí será de rodearnos también de valor, rodearnos de mucha empatía, porque aquí hay que tener empatía. Nosotros no vamos a ver al privado de libertad también como desde luego un delincuente 100%, pero vamos a tener claro que tiene derechos humanos y aquí habrá que hacer clasificaciones especiales, habrá que hacer un trabajo grande. Muy bien. Que no es fácil, Muy bien. pero tampoco es posible. Muy bien. Doctora, muchas gracias por aceptar esta comunicación y tener esta conversación con el programa y estaremos pendientes de lo que pueda decir, evidentemente porque no lo puedo decir todo, en relación a lo que va a hacer con esta intervención. Yo le diría, licenciado Melgar, yo por ejemplo le diría a usted, me encanta usted porque mire cómo habla del Parkinson, cómo empieza a hablar de todas estas enfermedades, del COVID. Yo le diría, así como ha hecho campañas con los temas de temas importantes de salud, podemos hablar de campañas que podemos trabajar juntos con los medios de comunicación para forjar también a la población hondureña de cómo vamos a ir llegando hasta lo soñado, ¿no? Que sería la rehabilitación, claro. la reinserción y darle seguimiento a todo esto. Muy bien. Doctora, de nuevo, muchas gracias. Y vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre estos temas, por supuesto que sí, porque son temas que, como usted sabe, son heredados de tantos años y que no se van a resolver de la noche a la mañana. Muchas gracias, doctora Yulisa Villanueva, subsecretaria de Seguridad.